Bienvenidos al podcast eLiving de la Sociedad de Cardiología de Tucumán. Hola, buenas noches. Yo soy Luis García Nielsen. Bueno, muchos ya me conocen. Hago cardiología intervencionista y hoy estoy acá charlando con Florencia Castro. Ella es jefa de cardiopatía estructural del ICVA, especialista en valvulopatías. Y hola Florencia, Muchas ¿cómo gracias. estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, hoy la tenemos acá secuestrada para hablar de una válvula que mucho no se habla, que es la válvula tricúspide, y más específicamente la afectación más común de esa válvula, que es la insuficiencia tricúspide. Exactamente. Florencia, me gustaría que nos definas insuficiencia tricúspidea, signos, síntomas, causas más comunes. Bueno, vos sabés que la verdad es que la insuficiencia tricúspidea es la válvula olvidada, primero porque casi nunca da síntomas y cuando da síntomas ya estamos un poco atrás, ¿no? Digamos, en el diagnóstico. La insuficiencia tricúspidea puede ser, como todas las valvulopatías, hay, digamos, distintas formas de por qué se genera la insuficiencia tricúspidea y es importante dentro del diagnóstico entender que hay insuficiencia tricúspidea atrial, que es cuando se dilata la aurícula izquierda y dilata el anillo y por consecuencia hay déficit de coaptación. Cuando hay dilatación ventricular o retracción del aparato subvalvular, que también eso genera déficit de coaptación, o cuando hay afectación propia de la válvula tricúspide que genera prolapso o rotura o digamos alguna patología primaria de la válvula tricúspide. Entonces, una vez que entendemos la morfología y el por qué se está generando esta insuficiencia tricúspidea, tenemos los mecanismos de graduación, que esto se hace, todo lo que estoy contando se hace por ecocardiografía. Y los mecanismos de graduación tenemos métodos cualitativos y cuantitativos, y dentro de los cuantitativos es muy importante, digamos, entender que la medición del ORE, del PISA, de la vena contracta, del volumen regurgitante, todo eso hace que nosotros podamos graduar la insuficiencia tricúspidea en leve, moderada o severa. Como para tener parámetros de corte, con un ORE, un orificio regurgitante de más de 40, ya estamos hablando de una insuficiencia tricúspidea severa. Y bueno, y con toda esta evaluación también lo que tenemos que evaluar muy de cerca es la función ventricular derecha. Y lo que es más reproducible que podemos hacer en cualquier laboratorio de ecocardiografía es el TAPSE y el DTI tisular del anillo tricúspidio, que el valor de corte para el TAPSE es menos de 20 centímetros, ya estamos hablando de un deterioro de la función ventricular, y un DTI sistólico de menos de 10 centímetros por segundo, también hablamos de un deterioro de la función ventricular. Entonces, te sintetizaría con que la insuficiencia tricúspidea tenemos que entender la morfología de qué lo causa, si es, digamos, del ventrículo, de la aurícula o es patología primaria de la insuficiencia tricúspidea. Después tenemos los distintos métodos de graduación para ver qué grado de insuficiencia tricúspidea y, no menos importante, ver la función ventricular. Y aparte, ahora me estoy centrando en el ventrículo derecho, pero siempre entender que el ventrículo izquierdo es la primera causa que puede generar esto, entonces siempre tener atento, no tener patología izquierda, no tener, digamos, estenosis mitral, insuficiencia mitral, porque ahí hay concomitancia de valvulopatías y bueno, la insuficiencia tricúspidea puede ser una consecuencia y no una causa de todo esto. Vale, ¿y qué síntomas, qué signos suele tener el paciente? ¿Hay alguna clasificación en base a ello? En general, el paciente lo que puede presentar es incuritación yugular, edemas, que es lo más frecuente, y también no nos dejemos llevar por la disnea, que no entendemos por qué la genera, y la disnea a veces, cuando hay insuficiencia tricúspidea severa, se genera hipoflujo anterógrado del ventrículo derecho y esto genera por consecuencia bajo gasto en el ventrículo izquierdo. Entonces, un paciente que no le encontramos causa de disnea porque no tiene patología valvular izquierda y tiene una insuficiencia tricúspidea severa, tendríamos que sospechar que por ahí eso está dando síntomas y el paciente por ahí no tiene edemas, no tiene incuritación yugular, no tiene patomegalia y por ahí no lo encontramos, pero por ahí viene por el hipoflujo y el bajo gasto, digamos, anterógrado. Porque la disnea quizás sea lo que confunda. Exactamente. Los otros por ahí son más claros de lo que tradicionalmente estudiamos del lado derecho. Exactamente, pero la causa de la disnea en la insuficiencia tricúspidea severa se piensa que es por esto que te estoy comentando. Vale, perfecto.
¿Y cómo la diagnostico? ¿Qué estudios no pueden faltar? Bueno, mira, los estudios que no pueden faltar, bueno, como vos dijiste, el examen clínico siempre es importante porque los pacientes, por más que no refieran síntomas, uno los acuesta y le ve irritación yugular o le ve reflejo hepatoyugular y uno ya entiende que ahí hay una patología derecha. El eco es el primer estudio que tenemos que pedir para poder evaluar todo esto que estuvimos charlando. Y una vez que diagnosticamos una insuficiencia tricuspidia y estamos pensando en tratarla porque está con síntomas o porque tiene alguna patología, bueno, es muy importante descartar patología izquierda y dentro de los estudios que pedimos habitualmente es un cateterismo derecho. El cateterismo derecho lo que nos ayuda a descartar es que haya UH elevada o causas izquierdas o hipertensión pulmonar fija que el paciente nunca se lo diagnosticó. Entonces es muy importante el cateterismo derecho para ver que si tratamos la insuficiencia tricuspidia, eso va a mejorar la clínica del paciente y no va a empeorar, porque si yo tengo una hipertensión pulmonar fija, por más que trate la insuficiencia tricuspidia, esto puede ir en detrimento del ventrículo derecho. Y después lo que sí pedimos para poder entender mejor la fisiopatología y para ver qué podemos hacer con el paciente es el eco transesofágico, que nos permite ver un poquito mejor la anatomía, ver las valvas, ver si hay rotura cordal, si no, ver cuánto gap hay de déficit de cooptación. Y bueno, esto, digamos, es parte de los estudios que debemos sí o sí hacer para el paciente que queremos evaluar para tratamiento. Bueno, ya que has usado la palabra tratamiento, sí, ahora nos toca hablar de opciones terapéuticas. Sí. ¿Y qué hay de nuevo en las guías sobre insuficiencia tricuspidia? Perfecto. Mira, la verdad es que las guías siguen siendo bastante conservadoras en cuanto a cambios en la indicación. Claramente si hay patología izquierda y el paciente va a ir a cirugía, esto es importante saber, y para los ecocardiografistas principalmente, que si el paciente tiene insuficiencia tricuspidia leve a moderada y tiene una dilatación del anillo de más de 4 centímetros, nosotros tendríamos que bregar porque ese paciente se trate la patología izquierda y se haga una reducción de anillo, porque se vio que eso en el futuro puede generar más insuficiencia tricuspidia. Eso por un lado. En el paciente que tiene insuficiencia tricuspidia severa pura, si no tiene síntomas, podemos hacer cateterismo derecho, podemos ver otras situaciones, pero en general esos pacientes pueden ir a tratamiento médico con función ventricular derecha conservada. Y en el paciente que tenga síntomas o que tenga deterioro de la función ventricular, ahí tenemos que evaluar el mecanismo digamos, que lo genera y sí ahí va el riesgo, ¿no? El T-score y el riesgo que tiene el paciente. Si el paciente es un bajo riesgo, la primera indicación es la cirugía y la reparación de esa valvulopatía. Y si el paciente es de moderado o alto riesgo, bueno, ahí entran los tratamientos percutáneos, que pueden ser una opción en los pacientes que hoy por hoy más se restringe a pacientes de alto riesgo, ¿no? Otra cosa que me olvidé de decir dentro de los mecanismos es los catéteres, los marcapasos, los CDI, que también generan retracción y pueden generar insuficiencia tricuspidia. Me acordé porque en el tratamiento tanto de la plástica quirúrgica como percutánea es un tema a tener en cuenta cuando tenemos un catéter colocado que nos puede generar dificultad en el tratamiento. Vale, muy bien. Trayendo a colación lo que acabas de mencionar Sí. del lado izquierdo del corazón, leyendo unos artículos me llamó la atención que hoy que está de moda el TAVI, colocar TAVI en la válvula aórtica, la evolución posterior del TAVI es peor en los pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia, sí, y no así en los que tienen insuficiencia mitral incluso severa. Y eso me llamó la atención y bueno, ahora lo que... Bueno, eso es porque la insuficiencia tricuspidia en sí genera esto que te comentaba, hipoflujo anterógrado, bajo gasto, entonces por más que nosotros resolvamos y ahí es muy importante entender, por eso el cateterismo derecho en esos pacientes puede ser una alerta, porque si el paciente tiene una estenosis aórtica severa, de por sí fisiopatológicamente uno tendería a pensar que la UH está levemente aumentada, pero si la UH no está tan aumentada para una estenosis aórtica severa y tiene una insuficiencia tricuspidia igual, tenemos que entender que hay patología ahí propia de la insuficiencia tricuspidia y que la TAVI no va a mejorar. Distinto es si el paciente tiene hipertensión pulmonar o UH elevada, muy elevada, y la insuficiencia tricuspidia no le vemos algo anatómico que genere déficit de cooptación, uno podría pensar que ese paciente va a mejorar. Pero creo que ahí el cateterismo derecho nos puede dar una información más de cómo va a responder ese paciente post-TAVI.
Sí. Vale, ¿y algún tratamiento de estos nuevos 4 fantásticos para la insuficiencia cardíaca se agregarían en el caso de que el paciente se opere de la válvula tricúspide o no es En necesario? general, hoy no tenemos una indicación clara. Sí lo usamos en los pacientes que se internaron por insuficiencia cardíaca, pero porque va dentro la de la insuficiencia medicación. cardíaca. Exactamente, sí. Bueno, Sí, bueno, Florencia, muchísimas gracias. La verdad que muy, muy claro todo y espero que les guste el tema. buenísimo. Bueno, muchas Gracias. gracias, ¿eh? Compartiendo ciencia. Conectando corazones.